El objetivo de la clase de hoy es comprender las medidas de posición. Aquí tenemos la definición de las medidas de posición. Nos dice que son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las más usadas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, habían tres que son las más usadas dentro de las medidas de posición. Una de ellas eran los cuartiles, y los cuartiles nos indican que la distribución de los datos se va a dividir en 4 partes iguales. El primer 25%, segundo 25%, donde aquí Q2 me representa la mitad de todos los datos. El tercer 25%, donde hasta aquí, ¿no es cierto?, tengo el 75% de los datos, y el último 25% donde me termino de completar, ¿no es cierto?, el 100% de los datos. Entonces, cada parte en la que yo dividí mi total de datos tiene, si ustedes se dan cuenta, el mismo valor porcentual, como decía la definición de medida de posición. Cada parte toma un 25%. Ahora, ¿cómo se calcula este cuartil? N me representa el total de los datos y K me va a representar el número de cuartil al cual yo estoy buscando. Como estoy trabajando con los cuartiles, voy a poder tomar K que valga 1, que sería el primer cuartil, el K que valga 2, que sería el segundo cuartil, y el K que valga 3, que sería el tercer cuartil. Es decir, tengo 3 cuartiles, pero mis datos están distribuidos en 4 partes. ¿Ya? Aquí abajo dice que si resulta un número decimal, cuando yo calculo aquí el total de los datos por el cuartil y lo divido en 4 porque se divide en 4 partes mi muestra o mi distribución de datos, si me da decimal este resultado, debo tomar la parte entera de ese decimal. Eso significa este paréntesis cuadrado, que voy a tomar la parte entera. Es decir, si me da 2,8, la parte entera sería 2. Si me da como resultado 3,15, la parte entera sería 3. Y le voy a sumar 1. Esa es la fórmula para calcular. Entonces aquí yo les traje un ejercicio, un ejemplo, donde dice integrantes del grupo familiar. Aquí esto debiese aparecer después, me traspapelé. Ahí el Q1. Entonces, los integrantes del grupo familiar. Aquí abajo dice número de personas que integran su grupo familiar, es decir, hay familias conformadas por 3 personas, por 4 personas, por 5 personas y por 6 personas, lo que nos muestra el estudio. Ya sabemos que hay familias que son solo de 2 o familias donde hay 8, ya, esto es del ejemplo. Y aquí dice número de personas. ¿A qué me refiero con número de personas? Es el número de personas que tiene 3 integrantes en su familia, o el número de personas que tiene 4 integrantes en su familia, o el número de personas que tiene 5 integrantes en su familia, y así. Personas que tengan 3 integrantes son 3, que tengan 4 integrantes son 5, que tengan 5 integrantes son 4 y que tengan 6 integrantes son 3. ¿Saben leer estos gráficos? ¿Entienden por qué les digo que son 3 personas con 3 integrantes, 5 personas con 4 integrantes? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. súper. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me entregan la información en un gráfico, para poder ordenarla, recuerden que tengo que ordenarla de menor a mayor, para poder ordenarla tengo que escribirla como aparece aquí, de forma como desglosada, por así decirlo.
un dato al lado del otro. Entonces, tengo una familia con 3 personas, 2 familias con 3 personas, 3 familias con 3 personas. Una familia con 4, 2 con 4, 3 con 4, 4 con 4, 5 con 4. 5 personas con 4 integrantes. Aquí están las 4 personas con 5 y aquí finalmente están las 3 personas con 6 integrantes. ¿Se entiende esta información de acá? Sí. Sí, profe. Ya. Y es importante tener los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, el dato más pequeño 3, el dato más grande 6. Ya. Ahora viene cuando yo hago mi fórmula y calculo, ¿no es cierto?, el primer cuartil en este caso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. En total hay 15 datos. Entonces, en la n reemplazo el total de datos, 15. Lo multiplico por 1 porque estoy calculando el primer cuartil. Si quiero calcular el segundo cuartil, multiplico aquí por 2. Y si quiero calcular el tercer cuartil, multiplico aquí por 3, perdón. Por 3. Y siempre divido por 4 porque estoy trabajando con los cuartiles. Mis datos se dividen en 4 partes iguales. Es decir, todos estos numeritos de aquí yo los puedo dividir en grupos de A4, o sea, en 4 grupos. Ahora, ¿dónde me va a cortar cada grupo? Es lo que me indica a mí este cálculo de decimal. Fíjense, 15 dividido en 4 me da 3,75. Voy a explicar esta división para aquellos que todavía nos cuesta un poquito. Entonces, el 4, ¿por qué número lo puedo multiplicar? Para que me dé un número cercano al 15, lo multiplico por 3. 3 por 4 me da 12. Si coloco aquí 4, 4 por 4 me da 16. Me paso del 15. Entonces, coloco el 3, 4 por 3, 12. Para llegar a 15 me faltan 3, que es el valor que está aquí. Agrego la coma y le agrego un 0 al lado del 3. Y luego me pregunto, ¿qué número multiplicado por 4 me da cercano al 30? Y coloco aquí el 7. 7 por 4 me da 28. Para llegar a 30 me faltan 2. Como ya estoy trabajando en la parte decimal, agrego al tiro un 0 al lado del 2. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? El 5. 5 por 4, 20. Para llegar a 20, 0. Y hasta aquí termina mi división. Entonces, si se fijan, me dio un decimal. ¿Se recuerdan qué debo hacer? Sumarle 1. ¿Sumarle 1 a qué? ¿Al 3,75? Sí. Al 3. ¿Cómo? Al Era el 3,75. entero, ¿verdad? Era solo la parte entera. Por lo tanto, Mira, considero solo el 3. es- Fíjense, la parte entera de 3,75, que se escribe así la parte entera, eh, con estos cuadraditos cuadrados, tomo solo el 3, que es la parte entera, y le sumo 1, es decir, 4. Por lo tanto, el primer 4 que aparece aquí, o sea, el cuarto dato, 1, 2, 3, el cuarto dato es el cuartil 1. Me coincide que justo vale 4 el dato, ¿ya? Pero es este cuarto dato. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Espérenme. Perdón, que estoy... Ya. ¿No hay dudas? Vamos a avanzar. Ya. Entonces, los cuartiles que nosotros calculamos se pueden graficar en un gráfico que se llama diagrama de cajón y que es una representación que permite visualizar algunas características de la población a partir de las medidas de tendencia central y de posición. Las de posición son las que estamos estudiando ahora, que serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y las medidas de tendencia central son el promedio, la moda, la mediana, cosas que yo me imagino que han visto igual en otros años anteriores.
Entonces, a través de este diagrama de cajón podemos nosotros representar la información de los datos ocupando los cuartiles. En este caso la mediana, pero vamos a comprender ahora que la mediana es lo mismo que calcular el cuartil 2. Vamos a leer. Ahí. Para construir un diagrama de cajón, se traza una recta graduada a partir de los datos y se construye un rectángulo de cajón cuyos extremos deben estar ubicados sobre Q1 y Q3. ¿Qué significa esto? Una recta graduada significa que la recta que yo dibuje tiene que ir o de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, según los datos que yo tengo. Si necesito ir de 10 en 10, puedo hacerlo, si son datos muy grandes. O de 100 en 100, también lo puedo hacer. Pero graduada significa que entre un valor y otro tiene que ir la misma distancia, ¿no es cierto? Insisto, de 5 en 5, de 3 en 3, de 2 en 2, etcétera. Cada extremo de este cajón, si se fijan aquí abajo está el cajón, cada extremo del cajón va a estar delimitado en la parte de la izquierda por Q1, que sería el primer cuartil, y en la parte de la derecha por Q3. Dentro del cajón podemos ver que está la mediana, que sería este dato de aquí. La mediana que me imagino que es un concepto que ustedes han estudiado antes, para recordarlo, es el dato que está al medio de todos los datos. Yo los ordeno todos de menor a mayor y el que me queda justo al medio es el dato que se llama mediana, que cuando hablamos de cuartiles sería el cuartil 2. Entonces, si hacemos los cálculos, que es más, se los voy a pedir a ustedes que lo hagan. Con esta misma información de acá, que tenemos los 15 datos, ¿no es cierto? Van a ustedes a encontrar el cuartil 2 y el cuartil 3 y me van a indicar por el chat qué posición toma el cuartil 2 y el cuartil 3. Los espero. ¿Sí? Vamos a corregir. A ver cómo nos fue. Fíjense. Yo encontré el cuartil 2 que valía 4 y el cuartil 3 que valía 5. Un compañero en sus respuestas por el chat interno me dijo que el cuartil 2 le daba 8, pero 8 es la posición, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición 8 está el valor 4 y ese es el que vale el cuartil 2. Después, en la posición que sigue, del cuartil 3, cae en el número 5. ¿Alguien me podría decir cuál era la posición del cuartil 3? 12. 12. Entonces, cuento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cae aquí en el 5. Entonces, el 5 sería el cuartil 3, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí da la casualidad, esto es una casualidad, no es que siempre pase, es solo una casualidad que el cuartil 1 y el cuartil 2 tienen el mismo número, valen el mismo dato, ¿ya? Vale 4. Entonces, mi diagrama de cajón, horrible por lo demás, que ahora van a ver. Ah, no se ve tan feo. Fíjense que aquí les puse en amarillito el cuartil 1 y el cuartil 2 en blanco porque está en el mismo lugar, ¿ya? Las dos líneas. Esto, insisto, no debiese pasar, ¿ya? Debiese el cuartil 1 quedar separado del cuartil 2 y que hayan dos partes, ¿no es cierto?, de mi cajón, ¿ya? Aquí pasó esto por cómo son los datos. Entonces, el cuartil 3 sería el 5, perdón. El dato menor vale 3 y el dato mayor vale 6. Y desde la caja hasta el dato menor tiene que ir una flechita y hasta el dato mayor otra flechita. Los percentiles,
que es muy similar a los cuartiles. De hecho, es lo mismo, solo que en vez de dividir por 4, como en los cuartiles, voy a dividir por 100, porque estamos hablando de percentiles. En los cuartiles divido por 4, en los percentiles divido por 100, y en los deciles, ¿por cuánto creen que voy a tener que dividir? Por 10. 1000. Por 10, ¿ya? Y ahí tenemos nuestras tres medidas de posición que son las más utilizadas. Cuartiles, divido por 4, deciles, divido por 10, y percentiles, divido por 100. Solo que en los percentiles, si ustedes se fijan, el valor de K puede tomar valores desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 99. Puedo calcular el percentil 80, el percentil 55, el percentil 33. Desde el 1 al 99 puedo calcular todos esos percentiles y voy a tener que dividir por 100. En los deciles puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y puedo dividir por 10.